Bueno, muy bien, ahora sí, les doy la bienvenida a todos y a todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla sobre audiencia simplificadora de la etapa de ejecución de sentencia en los procesos de conocimiento. Para esta tarde tenemos como disertante al doctor Andrés Leonel Niso, quien es auxiliar letrado en el Juzgado Civil y Comercial número 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Si en algún momento tuviesen algún aporte o consulta que hacer, pueden ir escribiéndolas en el chat para que luego, sobre el final, Andrés pueda dar respuesta. Así que sin más, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy y este espacio es tuyo, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias Camilo, a todas las autoridades del instituto y en especial de la departamental de Necochea, donde me hicieron llegar la invitación para participar hoy y mostrar un poquito, hablar un poquito sobre una experiencia que desarrollamos en el juzgado. Así que, bueno, veremos si les es de utilidad y si puede ser replicada en otros organismos. Si me permiten, voy a compartir acá una presentación que preparé para hoy. Ahí se está subiendo. Ahí se está terminando de cargar. Ahí si me confirman si lo pueden ver bien. Ahí lo vemos, perfecto. Perfecto, bueno. La audiencia simplificadora de la etapa de ejecución de sentencia en los procesos de conocimiento. Les anticipo que es una iniciativa de mejora que nosotros tenemos implementada ya hace un par de años en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de la ciudad de Mar del Plata, que es donde me desempeño como auxiliar letrado. Y bueno, está avalado además por el Banco de Buenas Prácticas de la Suprema Corte de Justicia. Durante la charla vamos a ir viendo de qué se trata, cuál ha sido el fundamento de implementar esta iniciativa en el juzgado para los procesos de conocimiento y luego algunas cuestiones que han surgido de la evaluación que ha hecho el Banco de Buenas Prácticas cuando presentamos esta propuesta a la Suprema Corte. Bien. Para comenzar un poquito a entrar en tema, tenemos que ver qué es la ejecución de sentencia o por qué es tan importante la etapa de ejecución de sentencias, porque obviamente, como sabemos, la principal función del juez es, en un proceso, es el dictado de la sentencia definitiva. Cuando el juez dicta la sentencia definitiva, conforme el artículo 166, el primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, en principio concluye la competencia del magistrado con relación al objeto de ese proceso. Pero, obviamente, la función del juez, más allá de haber agotado su competencia con relación al objeto del proceso, no concluye en el marco del proceso con el dictado de la sentencia. Una de las funciones que precisamente perduran en cabeza del juez, y quizás una de las más importantes, luego del pronunciamiento definitivo, es precisamente todo lo que es relacionado, todo lo que está interesado a la ejecución efectiva de esa sentencia. Esto también obviamente surge de disposiciones procesales que incluso le asignan la competencia específica, como una regla especial de competencia para entender al juez que dictó la sentencia en el proceso, para el entendimiento del proceso de ejecución. Y esto obviamente, esta etapa de ejecución de sentencia, se da en el caso sumamente frecuente, ¿no? Todos los que estamos como operadores de un lado y otro de la pantalla, como llamo yo en este contexto virtual en el que estamos atravesando, es sumamente frecuente que la sentencia, a pesar de haber adquirido firmeza, no sea cumplida voluntariamente por los destinatarios de esa sentencia. ¿Qué se hace en la sentencia? Bueno, el juez, una vez que analiza, considera todos los hechos y aplica la solución jurídica al caso que le es traído a decisión, dicta el fallo mediante el cual, en caso de admitir la pretensión, va a imponer el cumplimiento de determinadas conductas a los sujetos que pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer, y además va a fijar un plazo, la modalidad, el lugar y todas las demás circunstancias que sean necesarias y pertinentes para la concreción de esa condena. El juez se limita, al dictar sentencia, a evaluar y a pronunciarse sobre esos puntos, confiando obviamente en el entendimiento de que las partes van a acatar voluntariamente la orden que emane, que ha sido dictada luego de haber oído a las partes, garantizado el derecho de defensa en juicio de todos los sujetos intervinientes y con eso pone en principio punto final a la controversia jurídica que se le llevó a decisión.
Pero esta conducta voluntaria que el organismo judicial presupone o asume que van a seguir las partes una vez dictada la sentencia, como anticipé anteriormente, no siempre la verificamos en la práctica, lamentablemente, y frente a esa renuencia en el cumplimiento voluntario del mandato judicial que está contenido en esa sentencia, el interesado en que se cumpla tiene que instar una nueva pretensión, que es accesoria, si se quiere, a la principal, que fue la resuelta en la sentencia definitiva, y que está enderezado precisamente a conseguir la ejecución de esa condena. Es decir, da inicio a una nueva etapa procesal distinta y necesariamente posterior al pronunciamiento de la sentencia definitiva. Lo que se busca es materializar, como decíamos, lo que se resolvió en el procedimiento y hacer realidad la sentencia que se dictó. Bien, cuando hablamos de una sentencia eficaz, nos referimos a una sentencia que no solo, que va a tener que además de haber aplicado y considerado los hechos y aplicado la solución jurídica al caso, además tiene que contar con mecanismos que sean idóneos para asegurar su cumplimiento, además en un tiempo oportuno y razonable. Deben existir medidas de aplicación que tienen que ser inmediatas y que respeten las exigencias constitucionales y convencionales vigentes y que sean además compatibles con las necesidades que tenemos actualmente como sociedad, en donde se reclama una protección prácticamente inmediata de los jueces para poder lograr una efectiva resolución de un conflicto y alcanzar lo que se quiere con la sentencia en definitiva, que es la paz social, al menos referida a ese caso que fue sometido a decisión. La ejecución de la sentencia, entonces, vamos a poder decir que es eficaz cuando permita la concreción oportuna del derecho de fondo que haya sido reconocido en ese proceso. De lo contrario, cuando los procedimientos que apliquemos para hacer efectiva esa sentencia sean impotentes para lograr precisamente ese objetivo, o cuando se sigan caminos, que normalmente son los tradicionales que seguimos, que son poco idóneos o menos idóneos que otras vías alternativas, ese procedimiento de ejecución de sentencia vamos a concluir que es ineficaz. Los procesos en general hoy, particularmente, se refuerza la necesidad de que sean simples y que sean ajustados a las necesidades particulares y a las singularidades de cada proceso, de cada caso que se haya sometido a decisión. Para ello, a pesar de la estructura muy formalista que tenemos, si se quiere, del Código Procesal Civil y Comercial, tenemos la posibilidad, aquellos jueces comprometidos realmente con el ejercicio de la función, tienen la posibilidad, y una posibilidad legal avalada por el mismo Código Procesal, de hacer uso de sus facultades ordenatorias e instructorias para crear y aplicar figuras más simplificadas que las tradicionales y, por sobre todo, mucho más eficaces. La sentencia va a ser eficaz, en suma, en definitiva, cuando tengamos herramientas que puedan hacer efectivo el derecho que se le haya reconocido y en qué oportunidad, cuanto antes y del modo más completo y parecido a lo que reclamó oportunamente el pretensor en su demanda. Solo de esta manera vamos a poder garantizar esta tantas veces proclamada tutela judicial efectiva, ¿no? Si no, es una sentencia que va a quedar, puede ser la mejor sentencia para quedar en un cuadro, como me decían en la facultad, y colgada ahí sin posibilidad de hacer realidad el derecho que allí se reconoce. Con todo esto que venimos hablando, hoy el proceso de ejecución tradicional, de ejecución de sentencias en una sentencia dictada en un proceso de conocimiento, la pregunta que nos tenemos que plantear es si ese procedimiento efectivamente es eficaz o no. Yo aquí me tomé el trabajo de detallar resumidamente, lo más resumido que pude, los clásicos pasos que trae el tradicional proceso de ejecución de sentencias. En primer lugar, bueno, todo esto presupone claramente una sentencia definitiva que esté firme, ¿no? Que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, que esté ejecutoriada. En primer lugar, el interesado debe practicar liquidación. Esa liquidación la vamos a sustanciar con la contraparte. En su caso, vamos a tener que resolver las eventuales impugnaciones que se hayan planteado con relación a esa liquidación. Luego viene, en esa misma oportunidad, la aprobación de la liquidación, la consecuente regulación de los honorarios profesionales, las notificaciones de esas regulaciones de honorarios, que a pesar de todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles para hacer más sencilla esa tarea de notificación, en muchos casos, por aplicación de la normativa
arancelaria, se imponen notificaciones indefectiblemente en domicilios reales físicos, en los cuales, como sabemos, representan el tránsito por varios recursos, varios desgastes materiales y por sobre todo tiempo. Puede estar una etapa de recursiva en donde los interesados que estén disconformes con esa liquidación aprobada y las regulaciones de honorarios interpongan los recursos que se consideren con derecho. Vamos a tener otro paso que es la concesión, la fundamentación en su caso, depende del tipo de profesional que haya o los fundamentos que se hayan formulado contra esa regulación de honorarios. Eventualmente las vamos a sustanciar. Vamos a elevar esa causa para que resuelva los recursos planteados. Vamos a esperar que vuelva el expediente o que baje a cámara a la instancia de grado para sacar un por devuelto que quizás haya que notificar también. Luego vamos a tener que intimar al pago del importe de la condena, de los honorarios. Tenemos que proveer si nos realizan el depósito dentro del expediente, para finalmente ordenar la expedición de giros para que las partes puedan percibir el crédito que se le haya reconocido, los honorarios a los abogados y demás. Todo esto ya me cansé de solo explicarlo y de solo leerlo, así que imagínense cuando se concreta en el marco de un expediente. No lo tenemos que imaginar porque lo vivimos a diario todos. Para que sea un poquito más claro y para ver un poquito la dimensión de todo este procedimiento, me tomé también el trabajo de hacer un cuadrito, una especie de cuadrito, donde podemos ver que desde esta sentencia definitiva firme, para la cual ya tenemos normalmente un largo tránsito, luego sobrevienen por lo menos 19 o 20 pasos procesales que no siempre están concentrados en uno solo y no puede, sino que lleva muchísimo tiempo, que va a depender obviamente de la cantidad de sujetos involucrados e incluso de la complejidad de la cuestión. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. Yo tomé un expediente al azar del juzgado mío del Civil y Comercial número 3, obviamente un expediente antiguo en donde esta práctica ni siquiera estaba pensada a implementar. Y acá tenemos, por ejemplo, el 14 de diciembre del año 2016, las actuaciones volvieron de la instancia de apelación luego del trámite recursivo con relación a la sentencia definitiva, ¿no? Diciembre de 2016. Recién en mayo, la actora practicó liquidación, mayo del año siguiente, del 2017, la actora practicó liquidación, ordenamos sustanciarla, y después de un trámite de impugnación y demás, en octubre del año 2017 arribamos a la liquidación aprobada y a la regulación de honorarios profesionales. A partir de ese momento, de octubre del 2017, siguió todo un trámite de notificaciones, interposiciones y concesiones de recursos, y en febrero del 2018 la Cámara recién resolvió los recursos planteados contra esa resolución, y en agosto del 2018 apareció el prorrateo del 730 del Código Civil, otro de las incidencias que se nos pueden plantear en esta etapa. El 1 de octubre del 2018 intimamos al condenado en costas al pago de honorarios del perito que estaba pendiente. En octubre de 2018 se denunció el pago de los honorarios del perito interviniente, y a la fecha 2021, tenemos que los honorarios de la abogada de la parte actora aún no se habían abonado, lo que generó incluso que creo que en el 2019, la abogada inició un proceso de ejecución de honorarios. Otro proceso más, además, conexo, incidental a toda esta cuestión de la ejecución de sentencias en sí. De diciembre de 2016, en que el pronunciamiento de primera instancia quedó firme, a octubre del 2018, seguíamos, es decir, prácticamente 2 años, seguíamos dando vueltas con un proceso que ya estaba con sentencia definitiva firme, pero aún inmaterializado el derecho que habíamos reconocido en esa sentencia. Como ven, tan solo la determinación del crédito y la regulación definitiva de los honorarios llevó en ese caso testigo 2 años, y aún parte de ellos se encuentra insatisfecho, no obstante los embargos y demás medidas que se ordenaron efectivamente en el marco del proceso. Esto obviamente me releva, creo, de aclarar que el tradicional esquema de ejecución de sentencia, los plazos pueden alongarse aún más, incluso si tenemos en cuenta casos bastante complejos y con multiplicidad de sujetos y cuestiones que están involucradas. Por supuesto, este procedimiento tradicional para la ejecución de sentencias en los procesos civiles y comerciales, que habitualmente, normalmente involucra un número muy importante de trámites, pasos y etapas, sometido además a previo cumplimiento de numerosos recaudos que todos conocemos también, de tinte previsional, fiscales, la tasa de justicia y demás, insume una irrazonable cantidad de tiempo.
no es un proceso de ejecución eficaz de sentencias. Por lo tanto, la propuesta es que el juez analice cada caso particular y determine en concreto si las clásicas reglas procesales son eficaces para ese supuesto en particular. Hay quizás supuestos muy sencillos donde no es necesario hacer un ajuste de las reglas procesales y el procedimiento tradicional es eficaz. Ahora, cuando vislumbramos, por la experiencia que ya tenemos en esta materia, que el proceso de ejecución de sentencias viene bastante complejo y que va a representar un tiempo y unos trámites que no son compatibles con un adecuado servicio de justicia y una tutela judicial efectiva, en estos casos necesariamente tenemos que adoptar fórmulas simplificadas del procedimiento para dotar de eficacia a ese proceso de ejecución de sentencia y arribar al cumplimiento. Todo esto además se enmarca en una construcción teórica bastante firme que habla acerca de la eficacia procesal y que el doctor Carlos Camps desarrolla excepcionalmente, así que no voy a adentrarme demasiado en ello, pero sí quiero hacer referencia a un caso que precisamente el doctor Carlos Camps siempre hace mención junto con otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la eficacia procesal en los procesos civiles y comerciales en particular. Furlan, lo interesante que tiene, además, es cómo se trata específicamente el tema de la etapa de ejecución de sentencia y la virtualidad que tiene en la eficacia del proceso. En esta causa, el Estado argentino fue condenado por violar la Convención Americana de Derechos Humanos como consecuencia del modo ineficaz en que se llevó adelante un juicio, era un proceso de conocimiento de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Concretamente, por la falta de respuesta que dio el Estado, es decir, las autoridades judiciales argentinas, quienes incurrieron en una demora excesiva en la resolución de una acción civil. En Furlan era un proceso de conocimiento, como les dije, que tardó la sentencia definitiva más de 10 años en llegar y la etapa de ejecución propiamente dicha demoró además otros 2 años y medio más. En este caso se consideró que el Estado había violado el derecho, en primer lugar, a la protección judicial, en segundo lugar, al acceso a la justicia, en tercero, al plazo razonable y en cuarto y quinto lugar, a la integridad personal y nada menos que a la propiedad privada también. Se señaló específicamente en cuanto al trámite de la ejecución de sentencia que ese íter es parte integrante del derecho de acceso al recurso judicial y por eso tenía que analizarse en cada caso puntual si el Estado había cumplido o no con las obligaciones de garantizar el cumplimiento efectivo de la decisión que fue dictada en el marco de ese proceso. Además, agregó que no se podía considerar efectiva la ejecución de una sentencia que por sus características significaba una disminución considerable de la reparación otorgada. Todo esto, además, no podemos desentendernos de los efectos que tiene la depreciación de la moneda, la inflación en el marco de un proceso judicial, que ya de por sí llega prácticamente licuado a la sentencia definitiva. Imagínense, una vez que ya están fijadas los montos de condena y los intereses que normalmente no llegan a cubrir esta depreciación monetaria, cómo sigue depreciándose el crédito a lo largo de 1, 2, 3 años que puede durar esta etapa. La Corte expresamente señaló que el Estado argentino tiene dos responsabilidades en los términos del artículo 25 de la Convención. La primera, asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes que amparen a las personas contra actos que violen sus derechos o que conlleven a la determinación de sus derechos y obligaciones. Ahí podemos decir que se enmarca el proceso de conocimiento clásico que culmina con el dictado de la sentencia definitiva. Y en segunda instancia, y lo que nos interesa para esta charla de hoy, es que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad internacional de garantizar a las partes los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por las autoridades judiciales de manera que protejan de manera efectiva los derechos que hayan sido declarados o reconocidos en juicio. ¿Qué consideraciones se efectúan? Esto las hace también la Corte en torno a la ejecución de las sentencias. Bueno, el proceso debe tender a la materialización del derecho reconocido en la sentencia mediante la aplicación idónea del mandato judicial. La efectividad de la sentencia va a depender obviamente de su ejecución. Y lo contrario, es decir, vedar una posibilidad de ejecución eficaz, supone la negación misma del derecho que esté involucrado en ese caso. La ejecución de sentencia debe estar regida por estándares específicos que permitan hacer efectivos el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando el cumplimiento
completo, perfecto, integral y sin demora de las sentencias. Los procesos de ejecución deben ser accesibles para las partes sin obstáculos o demoras indebidas a fin de que alcancen su objetivo de manera sencilla, rápida e integral. Todo esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana en cuanto al el derecho efectivo de las partes a gozar con la ejecución y el cumplimiento de una sentencia en tiempo oportuno y razonable. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando entonces y qué directivas específicas salen para los jueces de estas consideraciones de la Corte y de lo resuelto en Furlan particularmente? Bueno, el juez tiene el deber de detectar si el caso requiere de ajustes procesales simplificados. Tiene que adaptar el trámite judicial para cumplir con estos estándares internacionales para asegurar, garantizar la debida protección del derecho. Brindar una respuesta judicial obviamente en un plazo razonable, y tener en cuenta que cuando hablamos de plazo razonable, cuando vamos a computar ese plazo, tenemos que contemplar obviamente el tiempo que insume la ejecución de la sentencia. Y esta ejecución de la sentencia, para que sea efectiva, debe ser completa, perfecta, integral y sin demoras, sin dilaciones indebidas. Todo esto, además, dijo la Corte, porque se había planteado, los reclamantes en Furlan habían planteado que se condenara como una pretensión adicional, que se condenara al Estado argentino a readecuar su ordenamiento procesal interno para poder acometer con éxito todos estos objetivos. La Corte lo analizó a esto y dijo que se podía hacer todo eso con el diseño procesal actual, que no era necesaria una condena específica al Estado Nacional en ese sentido, porque analizó las reglas procesales en particular aplicables al caso, que son similares a las que tenemos vigentes actualmente, y la Corte señaló que no era necesario, que todo eso se podía lograr con las herramientas legales normativas actualmente disponibles. Aparece entonces esta necesidad de buscar una solución. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a un proceso de ejecución más eficaz, más simplificado? Acá paso entonces a contar la experiencia que implementamos nosotros en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Mar del Plata. En el año 2017, luego de pensar cómo y de ver, después de tener varios casos bastante complejos, donde la ejecución de sentencia muchas veces parece que se nos va un poco de las manos, dijimos, bueno, pensemos de qué manera podemos hacer. Se nos ocurrió en el 2017 entonces adoptar una herramienta que permite simplificar y reducir considerablemente el trámite que se inicia a partir de que la sentencia definitiva dictada en los procesos de conocimiento adquiere firmeza, con el objetivo de simplificar y ceñir ese lapso temporal que insumía o que insume tradicionalmente este periodo, que va desde la firmeza de la sentencia de mérito dictada en los procesos de conocimiento hasta el efectivo cumplimiento de esta sentencia, es decir, la conclusión definitiva del expediente judicial, tratando de concentrar en la menor cantidad de actos posibles todas las actuaciones procesales que habitualmente están involucradas o incluidas en esta etapa. A su vez, lo que pretendíamos era que los protagonistas del conflicto judicial, es decir, las partes, tomen participación activa de esta última etapa del proceso. ¿Para qué? A través de este procedimiento que nosotros considerábamos sumamente efectivo y eficaz, se posibilite un rápido y sencillo cumplimiento de la sentencia. Esto les anticipo, les aclaro, que no es más ni menos que la aplicación, trasladar un principio de oralidad, es lo que representa en efecto la práctica, a esta última etapa del proceso, que ya por la aplicación del plan de oralidad, a la que casi todos los juzgados civiles y comerciales de la provincia ya están inscriptos o están funcionando, es simplemente llevar esa experiencia un paso más. Y todo esto, entonces les decía, si lo podíamos hacer, aplicarlo la oralidad a los procesos de conocimiento en el trámite normal de conocimiento de los procesos, con las herramientas legales vigentes, también lo podíamos hacer, pensamos, y lo hicimos, a partir de la aplicación de las reglas procesales y herramientas vigentes en el Código Procesal que ya conocemos. La primera y más importante es la del artículo 34, inciso quinto, que faculta al juez a concentrar todas las diligencias en un mismo acto, manteniendo obviamente la igualdad de las partes en el proceso y velando porque en la tramitación del trámite haya la mayor economía procesal posible. La segunda fuente son el artículo 36, los incisos primero y cuarto, que facultan al juez a tomar las medidas oficiosas tendientes a evitar la paralización del proceso
y además disponer la comparecencia personal de los litigantes en cualquier estado del proceso a los fines de instar soluciones conciliatorias, ¿no? Y además, obviamente, acomodar todo eso en el marco del proceso específico de ejecución de sentencia que está previsto a partir del artículo 497 en adelante del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cómo pusimos entonces nosotros en práctica esta iniciativa, que básicamente consiste en la convocatoria a una audiencia que denominamos simplificadora de la etapa de ejecución? Bueno, lo primero que había que hacer era definir a qué tipo de procesos íbamos a aplicarla. Como les decía, esta práctica comenzó en el juzgado en el año 2017, con la preparación, obviamente, de los modelos de despacho y de la estructura que íbamos a darle a esta audiencia, atendiendo los temas a abordar, qué temas vamos a decidir y determinar entonces, conforme a ello, los criterios de selección de casos, porque obviamente no todos los casos son candidatos para seguir este procedimiento simplificado. Como les decía, hay casos que son sumamente simples, que ni siquiera ameritan efectuar ajustes adicionales, otros que por las particularidades del caso o el tipo de condena no son idóneos para seguir este trámite o entendemos que no va a ser efectivo, pero en otro gran número pudimos discriminar que eran pasibles de ser sometidos a esta práctica con éxito. Entonces, obviamente la principal pauta es que tengamos una sentencia definitiva que esté firme, es decir, que haya pasado en autoridad de cosa juzgada porque no hayan sido interpuestos recursos, las partes lo hayan consentido expresamente, o bien porque apelada la sentencia haya sido confirmada o modificada, pero mantenida alguna condena por el superior. En esos casos, hemos, a partir de ahí, buscado los casos que considerábamos idóneos. El primero que se nos vino a la cabeza y que incluimos fue aquellos procesos con aseguramiento de responsabilidad civil, es decir, aquellos casos en donde intervienen compañías de seguros en calidad de citadas en garantía, en los términos de la ley 17418, en donde también hubiera sido condenada. Obviamente allí tenemos un deudor solvente que nos va a poder facilitar este cumplimiento de la sentencia y generalmente comprende un gran número de supuestos. Se trata de procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito normalmente, también de malas praxis médica o derivados de la construcción de inmuebles y demás. En todos esos supuestos donde tenemos un deudor solvente que nos va a asegurar la posibilidad de cumplir efectivamente la condena, son casos claramente candidatos y que se incluyen en la buena práctica. Otro supuesto que encontramos y que debido también a su peculiaridad procesal son los procesos de consumo. ¿Y a qué me refiero con esta particularidad procesal que tienen los procesos de consumo? Bueno, son obviamente un gran número, cada vez más importante, con mayor peso dentro de la cantidad de juicios que tenemos tramitando en los juzgados civiles y comerciales, son los procesos de consumo, en donde son procesos que el proveedor, si fuera condenado para apelar, tiene la particularidad que conforme el artículo 29 de la ley 13133 provincial, establece que para acceder a la instancia de apelación, el proveedor tiene que depositar en forma previa el monto de la condena más los intereses y una suma presupuestada en concepto de costas. Esto es una particularidad procesal que permite tener fondos disponibles en el expediente que genera, para los supuestos de resultar confirmada la sentencia en la instancia, en segunda instancia, cuando retoman los autos a la instancia de grado, nos encontramos con ese dinero depositado que nos va a permitir, que si bien no es un destino específico, pero ya tenemos el expediente a la orden del juzgado y podemos utilizar ese dinero como una suerte de, en la negociación que se hace o en la conciliación que se intenta en el marco de la audiencia, disponer esos fondos ya para la afectación del pago de la liquidación final que se apruebe, los honorarios y demás. Asimismo, esta buena práctica o esta iniciativa de mejora la hemos implementado en el sistema, este sistema a las condenas que establecen obligaciones de hacer o no hacer, entregar cosas y escriturar, donde podamos avisorar la posibilidad de cumplir la sentencia sin la necesidad de transitar por el procedimiento reglado por el artículo 503 y siguiente, 557 y demás del Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, ese análisis ya es más artesanal, si se quiere, lo efectúa el juez una vez que la sentencia cobra firmeza
y si avisora en ese análisis que realiza la posibilidad de que haya cuestiones que puedan simplificarse, es decir, por ejemplo, si se trata de una escrituración, no sé, la propuesta del escribano, si ya tenemos un escribano, lo podemos convocar también a esa audiencia y demás. Es decir, todas cuestiones donde podamos advertir que hay posibilidad de simplificar trámites, lo podemos hacer e incluir en este procedimiento. Ya en una tarea, si se quiere, más artesanal, donde se requiere ya un ojo que tiene que ir ganando experiencia y buena práctica en la determinación de estos supuestos. ¿En qué consiste o cómo se aplica este método que aplicamos nosotros y que proponemos como iniciativa de mejora para ser replicada por otros organismos? Bueno, en primer lugar consiste en un seguimiento de las causas de conocimiento a partir del dictado de la sentencia, es decir, estamos atentos cuándo adquiere firmeza, si la sentencia es apelada, si es consentida y demás. Las sentencias obviamente son notificadas inmediatamente luego de su dictado de oficio, más allá por la manda legal del 483 del Código Procesal. Hoy las normas de derecho procesal electrónico dictadas por la Corte también van hacia esa automaticidad más allá de la manda legal. Es decir, la sentencia definitiva se notifica de oficio. Cuando adquiere firmeza por no haber sido objeto de impugnación, oficiosamente convocamos a esta audiencia simplificadora de la etapa de ejecución a los siguientes fines. Esto lo determinamos obviamente en el despacho y hacemos saber a qué fines convocamos a esta audiencia. En primer lugar, la determinación de la liquidación final del monto de condena. En segundo término, el establecimiento de la correspondiente base arancelaria, que nos va a servir para las regulaciones de honorarios. En tercer lugar, fijar las regulaciones de honorarios de todos los profesionales intervinientes, y cuando digo todos, me refiero a todos, desde el mediador prejudicial hasta que será su retribución, para no decir honorarios, que a los mediadores no les gusta que usemos el término honorarios. Hablo también de los peritos, hablo de cualquier sujeto o profesional que merezca una regulación de honorarios, va a ser convocado a esta audiencia. Y convenir la forma, tiempo y lugar en que se realizarán los pagos respectivos, ya sea de capital, del crédito reconocido en sentencia, así como de los honorarios que hayan sido regulados o que se vayan a regular. Acá tenemos el modelo de despacho que nosotros utilizamos, quizás no se ve ahí muy claro, queda un poco chiquito, después al que le interese me lo pide, yo se los mando por mail, lo compartimos. Simplemente hacemos saber que la sentencia definitiva pasó en autoridad de cosa juzgada y para dar inicio a la etapa, este es un proveedor que sale de oficio, para dar inicio a la etapa de ejecución de sentencia, convocamos a las partes a la audiencia simplificadora, en donde le hacemos saber el objeto que va a tener esa audiencia y le decimos que en esa audiencia van a tener que traer, a ver si lo puedo leer porque también me queda hasta chiquito a mí. Tienen que traer, le hacemos saber que tienen que traer liquidaciones, copias de CBU, constancias impresas de CBU si quieren hacer transferencias para los eventuales pagos que se dispongan. Le hacemos saber una serie de elementos que tienen que traer a esa audiencia y el apercibimiento, además que ponemos un apercibimiento pecuniario, una multa para el caso de inasistencia o incomparecencia injustificada. Otro de los apercibimientos que nosotros establecemos es que la liquidación que se practique, uno de los apercibimientos va a ser que se va a tener por conformada para el ausente en caso de inasistencia. Es decir, a las partes les interesa, le hacemos bastante atractiva la convocatoria para que realmente vengan y pueda celebrarse. Todo esto obviamente es notificado de oficio por el juzgado y a la par nosotros comenzamos a hacer una tarea, extra procesal del expediente, que es hacer ese seguimiento hasta el día de la audiencia. No es que esperamos a que llegara la audiencia y que las partes propongan todo lo que hayan traído con respecto a la liquidación, los honorarios y demás, sino que nosotros trabajamos paralelamente con una suerte de proyecto, es decir, vamos viendo cuál sería hacemos una liquidación propia nosotros, hacemos un cálculo de máximos y mínimos de honorarios, es decir, nos preparamos para evaluar las alternativas que surjan en la audiencia y siempre poder resolver en el marco de la audiencia, especialmente cuando hablamos de honorarios, que estén siempre respetando los parámetros legales vigentes y demás. Si la sentencia es recurrida y elevada a cámara, cuando se agota la etapa recursiva y se recibe la causa del superior y se provee el tradicional por devueltos, en esa misma oportunidad convocamos a la audiencia simplificadora de la etapa de ejecución.
Esta audiencia, salvo supuestos especiales, la vamos a fijar por regla dentro de los 10 días hábiles, adoptando, son caprichosos los 10 días hábiles, pero tratamos de adoptar el mismo parámetro que se sigue para establecer la audiencia preliminar en el marco del plan de implementación de oralidad, el ex Justicia 2020. Luego de que es señalada la audiencia, el juzgado notifica la convocatoria por secretaría y se comienza, como les comentaba anteriormente, esta etapa de preparación y el diseño de un plan de trabajo que siempre conforme a las características propias de la condena, es decir, si es a dar sumas de dinero, de dar cosas, de hacer y demás. Esto es una tarea que vamos trabajando en paralelo, esperando a las partes el día de la audiencia. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia? Bueno, esta audiencia es fundamental que sea instrumentada, que sea tomada personalmente por el titular, por el juez. Obviamente siempre con la asistencia de algún funcionario o algún agente del juzgado en el marco de esa audiencia, pero siempre presidida por el juez y dirigida por el juez. Se comienza por escuchar a las partes y demás comparecientes, se las invita a que se pongan de acuerdo en torno al monto final de la liquidación, obviamente sin apartarnos de las pautas que se hayan fijado en la sentencia, que ya está firme, y si es posible, convenir algunas posibilidades o modalidades de cumplimiento. Podemos establecer o admitir que las partes convengan algunas fechas, cuotas, dónde se va a transferir y demás. Para los supuestos en que ese acuerdo no se puede alcanzar, es decir, que las partes voluntariamente no acuerden sobre esos puntos, el juez obviamente va de todos modos a determinar la liquidación, por eso nosotros tenemos que previamente tenerlo trabajado y ya tener una idea de qué nos vamos a encontrar en la audiencia. En ese caso, el juez va a determinarla de oficio y va a notificar obviamente en ese mismo acto a los comparecientes de cómo se determinó la liquidación final del crédito. Asimismo, se procede en ese mismo acto a determinar la base arancelaria del proceso, invitando a las partes a que convengan los honorarios entre ellos, siempre respetando obviamente los límites legales. Si ese pacto se ajusta a las pautas previsionales, a las pautas legales contenidas en la norma arancelaria, el juez en ese mismo acto aprueba los honorarios y en caso también de que no hubiera mediado un acuerdo sobre ese punto, de todas maneras, ya ahí tenemos nosotros predeterminado la idea de cómo vamos a fijar los honorarios y el juez determina, fija los honorarios y notifica a todos los comparecientes en ese mismo acto. Los que están presentes pueden también en ese mismo acto, si están disconformes con esas regulaciones de honorarios, recurrir en el marco de la misma audiencia que se deja constancia. Son concedidos los recursos en ese mismo acto, el juez en el mismo acto, en la misma audiencia concede los recursos y si la causa ya estuviese en condiciones de elevar al superior, ya está en condiciones, en el mismo acta de audiencia se dispone la elevación a cámara para el tratamiento de los recursos. La mayoría de los casos en donde nos han interpuesto recursos han sido elevados de las experiencias que ya hemos realizado, se han elevado directamente a cámara con el acta de audiencia final, en donde consta la orden de elevación. Y la cámara ha resuelto las apelaciones de honorarios sin inconvenientes. Acá yo simplemente les traigo algunas capturas de pantalla como para que vean, estas son actas reales, casos reales que hemos tomado, en donde a modo de ejemplo vemos los puntos, cómo se han determinado, cómo se han tratado, tenemos infinidad de variables, que esto es casuística, ¿no? Simplemente acá para que tengan una idea. En este caso era una audiencia donde luego de abierto el acto se le explicó a los comparecientes el motivo de su comparecencia, luego de intercambiar opiniones se establece, en primer lugar, primer punto, la determinación de la liquidación. Entonces, de conformidad con las pautas emergentes de la sentencia, lo que surge el cálculo de intereses efectuado en este acto, ahí incorporamos como PDF un cálculo que habíamos hecho creo que por secretaría, se determina la liquidación final en la suma de pesos, 1.400.000 era en ese caso, la cual las partes consintieron y se dejó constancia que consentían en ese acto. Se acordó el modo de pago en ese caso, que eran 4 cuotas mensuales iguales y consecutivas, los días que se iba a pagar, mediante cheque se había determinado. Todas las cuestiones que las partes puedan arreglar y convenir en ese acto se deja constancia y ya queda como parte integrante de este acuerdo de ejecución. En tercer lugar, la base regulatoria, se tomó la misma de la liquidación y seguidamente se pasó a la determinación de los honorarios de todos los abogados, mediador y peritos. En este caso, las regulaciones de honorarios constan en el mismo acta de la audiencia, quedando
En este caso, fíjense en que cuando sale la orden de registro, porque lo que se registra es, este acta, este acta resolución, en realidad, acta, acuerdo, resolución, todo conjunto. En este caso quedaba, por ejemplo, puede pasar que alguna persona, algún profesional, un perito, no asista a la parte. Bueno, en este caso se le había ordenado, se le regularon honorarios y se ordenó la regulación se le ordenó la notificación de la regulación a ese perito que estaba ausente. También se determina lo atinente a la tasa de justicia, en su caso, quién la va a abonar, cuándo y demás. Todas las cuestiones que involucran el trámite de ejecución se tratan en el marco de esta audiencia y queda todo asentado y resuelto en ese marco. Otro ejemplo, acá les traigo el ejemplo 2, también se había determinado la liquidación del monto del crédito de la condena, el modo de pago. Fíjense acá, cuestiones, lo traje como ejemplo porque son cuestiones que pueden o normalmente están presentes en un proceso de conocimiento y que son cuestiones que nos generan incidencias o algunas trabas y demás. En este caso era un proceso de conocimiento donde al actor nos habían comunicado que tenía un embargo en un juzgado, en un tribunal de trabajo. En este mismo acto, en esta misma audiencia, se dio cuenta de ello. Entonces dije, en modo de pago, de manera liminar, atento a lo comunicado por el Tribunal de Trabajo número 3 departamental, surgiendo de la cuenta bancaria la existencia de fondos, era un proceso de consumidor donde teníamos fondos depositados, donde en el marco de la audiencia el apoderado del proveedor los daba en pago como para afectarlos a la condena, y como pesaba un embargo sobre el crédito a percibir por los actores, consumidores en este caso, en ese expediente de un tribunal laboral, en ese mismo acto se dispuso la transferencia para la afectación y cubrir ese embargo a la cuenta del Tribunal de Trabajo. Fíjense que en otras oportunidades eso quizás nos hubiera traído alguna complicación porque o no se advirtió en el momento o lo que fuera. Bueno, tratamos de depurar el proceso en todas las cuestiones que estén presentes a cada caso. Y después acá les traje un ejemplo también en donde se apeló. Acá en este acto, el doctor fulano de tal, por la demandada, interpuso recurso de apelación por alto respecto a los honorarios fijados al doctor fulano, concediéndose el mismo en los términos del artículo 57 de la ley arancelaria. Se apelan los regulados al mediador y demás, y perito, por último apela a sus propios. Después aparece otro abogado apelando los honorarios, y otra, creo que esta era la mediadora, apelando sus honorarios, y finalmente el perito. Como en este caso hay apelaciones donde tiene la posibilidad de fundar, hay una sustanciación, en este caso no lo pudimos elevar directamente a Cámara, pero en otros supuestos donde solo se apela por la norma arancelaria, quedan ya en condiciones de elevar directamente con este acta. ¿Qué utilidad tiene esta iniciativa para los destinatarios? Los destinatarios me refiero al que viene a buscar justicia, es decir, a las partes que han traído esta decisión, la resolución de un conflicto jurídico al tribunal. Bueno, yo creo que huelga, ¿no? Mencionarlos, son creo que bastante evidentes, pero vamos a hacer un punteo de todas maneras. Entre los aspectos positivos que podemos destacar es la buena recepción que esta práctica tiene, porque lo hemos verificado, en especial entre las partes, abogados, peritos y mediadores, quienes se benefician, todos se benefician con la rápida solución de cuestiones sumamente relevantes, como son la pronta determinación de la liquidación final, el modo de pago de la condena, la fijación de honorarios, importantísimo para todos abogados, peritos, todos los que hayan intervenido, las notificaciones que las hacemos todas en un mismo acto, obviamente el acortamiento de los trámites recursivos, la depuración de todo tipo de planteos e incidencias que pueda haber, y obviamente la prevención de futuras incidencias. No es solo depurar lo que ya teníamos, sino que nos ayuda a prevenir futuras incidencias que se pueden plantear. Les aseguro que en todas estas audiencias, en ninguna que hemos celebrado con éxito, en ninguna tuvimos la clásica incidencia de el prorrateo del 730 del Código Civil. No existen, se dan por finalizado todo tipo de cuestiones y problemas en esta misma audiencia. Bueno, obviamente esta iniciativa, al ser una iniciativa nueva, que hemos implementado, relativamente nueva, desde el año 2017, incipientemente, y después ya 2018, 2019 y 2020, 2020, bueno, un poquito ahí con la pandemia en el medio, tuvimos un relajamiento en cuanto a la cantidad de audiencias que estamos tomando y ya comenzamos a tomarlas en forma virtual nuevamente.
tenemos que hacer algunos ajustes, hemos tenido que hacer algunos ajustes durante este proceso de implementación, que han sido básicamente, si se quiere, prueba y error, en el sentido de cuestiones que quizás no habíamos considerado en las primeras oportunidades y que se presentaron como relevantes en casos que hemos tenido más adelante. Bueno, todo eso nos ha nutrido de experiencia, hemos perfeccionado los modelos, el método de trabajo. Y los desafíos que tiene en general esta experiencia es el acostumbramiento, ¿no?, a esta nueva metodología de llevar la oralidad a este proceso de ejecución. Sin embargo, aquellos organismos que cuenten con experiencia en la recepción y preparación de audiencias, ya sea conciliatorias, preliminares, de vista de causa, van a tener una sólida base para poder instrumentar esta iniciativa. Es simplemente empujar un poquito más, llevar a una instancia más el plan de oralidad a la última etapa del proceso. ¿Qué resultados podemos esperar de esta iniciativa? Acá voy a hacer un poquito de autobombo si se quiere, pero bueno, no tenemos otros organismos que la apliquen que nosotros conozcamos, así que solamente podemos presentar los datos nuestros, que la verdad que son sumamente alentadores. Nosotros en total hemos tenemos registrado aproximadamente en esta iniciativa unas 40 audiencias. El 90% de las audiencias las celebramos, las llevamos a cabo con comparecencia de prácticamente todos los comparecientes o quizás a veces alguna ausencia puntual que hemos tenido que notificarlo resuelto posteriormente. Pero el 90% de las audiencias que señalamos bajo esta práctica las pudimos celebrar sin inconvenientes. Solamente en un caso tenemos registro de que se haya denunciado el incumplimiento el acuerdo, este acuerdo de pago que se había pactado en el marco de la audiencia. Y allí se tuvo que disponer la continuidad del trámite de ejecución regular porque teníamos ahí un demandado bastante contumaz, donde tuvimos que hacer intervención de caja y demás, digamos, toda la buena voluntad que mostró en la audiencia de ejecución, como que terminó la audiencia y se diluyó bastante rápido. Pero fue en un solo caso que tuvimos realmente complejidad para cumplir con el acuerdo. Así todo, a pesar de que se frustró, si se quiere, el cumplimiento efectivo, como se había pactado, después se cumplió por otros medios, ¿no?, por los medios tradicionales que procuramos hacerlo lo más expedito posible de todos modos. Así todo, les decía, nos sirvió obviamente esa audiencia para ese caso puntual, simplificar el procedimiento y se resolvieron un montón de cuestiones que hacían al trámite de la ejecución, o sea que no fue completamente en vano esa audiencia. Los poquitos casos que no hemos podido celebrar, obedecen en realidad que las partes y los abogados presentaron convenios, luego de fijada y antes de celebrada la audiencia, en donde se comprendía la totalidad de los puntos a los que se refería la convocatoria. Es decir, esto nos demuestra que a pesar de que el objetivo de llevar a cabo la audiencia no se celebró, la experiencia se cumplió realmente, la expectativa que teníamos, porque la fijación de la audiencia con toda esta propuesta incentivó propiamente a las partes a generar por ellos mismos en forma privada un acuerdo sobre todas las cuestiones propias que tenían relación con la fase de ejecución de sentencia. Por lo tanto, los resultados alcanzados en nuestro caso son sumamente satisfactorios, estamos muy conformes. Logramos concentrar muchos actos procesales en un único acto y hemos reducido obviamente en forma notoria el tiempo que esta etapa tradicionalmente representaba. En todas las audiencias que hemos realizado, en todas las audiencias, esto como resultado, pudimos determinar la liquidación final de condena, denominador común de todas las audiencias, determinar la liquidación final de condena, arribar a acuerdos sobre modalidades para cumplimiento, en muchos de los casos, fecha y modo de pago, cuotas, en algunos casos se dispuso, ya había fondos depositados, se afectaron esos fondos, en otros se pactaron 2, 3, 4 cuotas. Se estableció la base regulatoria, todos los supuestos, acordando en uno de esos casos los honorarios de los profesionales, en otros fijándolos directamente por el juez, cuando no se arribó a ese acuerdo dentro de los parámetros normativos. Y además se alcanzó con el objetivo de concentrar en un único acto la notificación de las cuestiones decididas en el marco de la audiencia, aprobación de liquidación, determinación de base arancelaria, fijación de honorarios, así como la interposición y concesión de los recursos que los comparecientes estimaron pertinentes. Todos se concedieron en ese mismo acto y en algunos casos, inclusive, como les comenté, pudimos elevarlos a cámara con la misma acta de audiencia. A modo comparativo, observamos que en las causas en las que se ha seguido el trámite tradicional de ejecución de sentencia,
todos esos actos procesales que bajo esta iniciativa concluimos prácticamente en una sola actuación que tiene lugar a los poquitos días de que la sentencia adquiere firmeza, demandaban meses o incluso años. Se observa entonces una notoria, muy significativa reducción de los pasos procesales y un ahorro de tiempo con la implementación de esta iniciativa. Mientras bajo el esquema tradicional, luego de la sentencia definitiva firme hasta la eventual elevación a Cámara y hasta la eventual órdenes de pago y demás, pueden sucederse hasta 19 pasos luego de la sentencia. Con este sistema de simplificadora de ejecución de sentencia, los hemos podido concentrar y reducir a prácticamente 3 actos procesales. Estos son los pasos del sistema simplificado. Sentencia definitiva firme, fijamos la audiencia simplificadora de ejecución. Notificamos el por devuelto conjuntamente con la audiencia, que hoy incluso estos pasos los unimos, porque es todo autonotificable, salvo que haya que notificar puntualmente a alguien en un domicilio físico. Y en el marco de la audiencia resolvemos la determinación de la liquidación final, la fijación de la base cancelaria, regulaciones de honorarios, acuerdos sobre modo de pago, órdenes de pago en su caso, las notificaciones, eventuales interposiciones, concesiones e inclusive elevación al superior. Prácticamente en 2 o 3 pasos estamos resolviendo toda una etapa, un íter procesal independiente posterior a la sentencia definitiva firme. Fíjense entonces, sistema tradicional, 19 pasos, por lo menos, contra 3 pasos del sistema simplificado. Creo que es huelga, ¿no?, aclarar mayor mérito de la iniciativa. Como les comenté al inicio, y ya para ir cerrando y dejar lugar a algunas preguntas o dudas que quieran hacerme, esta iniciativa, como les decía, fue certificada por el Banco de Buenas Prácticas en el año 2018, en diciembre del 2018. Se consideró, esto es el criterio de valoración, digamos, que hace el Banco de Buenas Prácticas de la Suprema Corte, como nivel de relevancia muy alto, como grado de significación, y luego los resultados se interpretaron como de grado alto, como de alta sustentabilidad, alta replicabilidad, que esto es lo importante y quizás el objetivo de la charla de hoy, que es presentarla y que pueda ser replicada por otros órganos judiciales. Se destacó el carácter novedoso de la iniciativa y obviamente la satisfacción del usuario, que es ver materializado prontamente y eficazmente su derecho reconocido en una sentencia, que no sea simplemente una buena sentencia en donde se le reconoce un derecho, sino que sea la materialización, la concreción, el restablecimiento de sus derechos, lo que fue reconocido en la sentencia. El Banco de Buenas Prácticas también nos ponderó como destacado que la oralización del proceso de ejecución de sentencia se consideró de alta relevancia por la inserción de una instancia de conciliación en áreas del cumplimiento de la condena, la agilización en la finalización de la causa y con ello la satisfacción del destinatario. Esta práctica evidencia resultados positivos en el impulso próximo al dictado de la sentencia para la efectivización del derecho y en la simplificación del trámite mediante la concreción de actos en la audiencia, incentivando a las partes a arribar a acuerdos de cumplimiento. Esto es lo que yo subrayo, remarco, es llegar a acuerdos de cumplimiento, que el compromiso sea el de efectivamente cumplir con la manda judicial. Así, en la etapa de ejecución se redujo significativamente la cantidad de trámites, evitando demoras, incluso en el eventual planteo de incidencias, impugnación de liquidación, traslados, entre otros, y apelaciones, puestos que se sustancian y se resuelven en la audiencia. Todo esto, les reitero, fue lo que dijo el Banco de Buenas Prácticas de la Suprema Corte de Justicia al evaluar, ¿no?, los resultados y la investigación que hicieron ellos mismos en cuanto a la iniciativa. La inmediación y oralidad en esta etapa contribuye a la celeridad de la etapa de ejecución, aunque eventualmente en algunos casos no se arriba el efectivo cumplimiento por factores ajenos al proceso. Esto es lo que destacábamos, que muchas veces, si bien no se ha logrado el cumplimiento desde el objetivo primario, se ha de todos modos depurado, que ha sido igual en la minoría de los casos donde no hemos llegado a esos acuerdos. Con esto entonces doy por finalizada la exposición, lo que tengo que decir en cuanto a la experiencia, y quedo acá a disposición para las consultas, las preguntas que me quieran hacer. Les dejo ahí mi correo electrónico por si quieren contactarse o pedirme algún modelo de despacho y demás. No hay ningún inconveniente. Ahí voy a dar finalizada la presentación para volver a
el video. Y bueno, les agradezco a todos especialmente la atención, la asistencia y bueno, quedo acá a disposición para lo que consideren. Muchas gracias a todos. Hola Andrés. ¿Cómo estás? A ver, Bien. ahí estás. Mariana. Mariana. Bien. ¿Puedo hacer Ahí una te veo. pregunta? Sí, Yo claro. trabajo en un juzgado civil en Tres Arroyos y había visto en el Banco de Buenas Prácticas el proyecto y bueno, la presentación me pareció súper interesante y más ahora lo pude escuchar de ustedes mismos. Tengo una duda, quizá no lo retuve cuando vos lo explicaste. Porque en un intento que hicimos, creo que fallamos en algo de esto. Cuando fijan la audiencia, ustedes Sí. ya proyectan una liquidación, ¿verdad? Con las pautas de la sentencia que eventualmente habrá de aprobarse. Ahí piden a las partes que lleve cada una su liquidación, su postura, o cómo Sí. lo manejan eso, o la sustancian antes. No, la idea no es sustanciar nada. La idea es que no haya sustanciación, que sea un procedimiento informal, simplificado. Y nosotros, esta tarea que nosotros hacemos de, digamos, esta liquidación, no la ponemos de manifiesto previamente a la audiencia, sino que es como una tarea que vamos haciendo en paralelo. Es decir, supongamos, fijamos la audiencia para el, decir, no sé, 10 de junio. Bueno, hasta el 10 de junio vamos preparando el expediente como si fuera la preparación que hacemos para una audiencia preliminar o para una vista de causa, ese trabajo que es extraprocesal, digamos, dentro administrativo. Sí. Y vamos haciendo nosotros las pautas para tener una idea y para que cuando lleguen las partes, ver y nosotros decir, bueno, objetivamente nosotros tenemos esta liquidación para aprobar. El primer juego se lo abrimos a las partes porque ahí es la posibilidad que ellas tienen de convenir. Quizás la liquidación que se presenta se le pone, se conversa con la contraparte, ¿qué le parece? ¿Es así? Si nosotros vemos que está dentro de los parámetros establecidos en la sentencia, nos ceñimos a la liquidación que proponen las partes y si no hay ningún tipo de inconvenientes o desacuerdos. En su caso, nosotros, ya al tener preparada una liquidación, tenemos como herramientas para poder guiar también a las partes si alguna parte se pone por ahí un poco terca, de decir, bueno, no, este rubro, que esto, que el otro, no, mire, doctor, esto se calcula así, de esta manera, y poder hablar en firme y no tener, digamos, hablar en el aire, más, digamos, hablando informalmente. Para eso es precisamente esa preparación que hacemos. Nosotros les hacemos traer las liquidaciones, que antes cuando las hacíamos presenciales las tratábamos por ahí que sean impresas, que las trajeran simplemente para facilitar el intercambio en el marco de la audiencia. No más que eso. Por ahí hacíamos un cuarto intermedio y le dábamos, bueno, mire, esta es la liquidación que practicó, quiere mirarla un minuto, y simplemente para eso. A esos fines se hace, pero no se explicita, digamos, esa labor, no queda formalizada dentro del expediente, sino que es algo informal, si se quiere, para llegar a la determinación final. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. A ver, no sé si hay alguna pregunta en el chat que acá no lo estoy siguiendo. Pero bueno, si alguno la hizo, quiere repetirla, así la... Creo que vi al pasar una de la virtualidad, ¿no? Propia de la época. El doctor Loíza. ¿Cómo se desarrolla una audiencia en tiempo de aislamiento? ¿Han podido hacerlo igual? Sí, las hacemos como cualquier audiencia. Nosotros las audiencias virtuales las hacemos todas bajo la misma modalidad, con el requerimiento de que nos denuncien los links de acceso y demás. Los procedimientos son los mismos. En este caso, las actas, hacemos un acta muy, muy simplificada y salvo que haya un acuerdo, en estos casos sí, se hace un acta que queda como anexo y después el juez igualmente lo reproduce firmándolo digitalmente, pero se le da lectura previo a las partes, esa parte queda videograbada, en donde las partes prestan consentimiento a lo que se haya dispuesto en el marco de la audiencia, pero no tiene particularidades adicionales que la distingan de otro tipo de audiencias virtuales que estamos tomando. Bueno, no sé si quedaba alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, si no ya damos por finalizado. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por permitirme presentar la experiencia
y este espacio. Muchas gracias. Perdón, Andrés, ¿me Sí, escuchás? sí, Ahí tenés una perfecto. pregunta sobre la implementación en el foro de familia. No sé si estás viendo el chat. A ver, lo que pasa es que tengo que cerrarlo acá. No, pero si no te la leo yo. Dale, No, mejor. dice que estamos en el foro de familia, estamos acostumbrados a las audiencias conciliatorias, muchas veces en tan solo una audiencia resolvemos todo, si bien en estos casos aún no se sustanció el proceso. ¿Qué herramientas, te la resumo, qué herramientas se podrían implementar en este foro tan especial? Porque quizás el incumplimiento no tiene carácter económico, por ejemplo, un padre que no cumple con un régimen de contacto, es decir, serían condenas de hacer en todo caso, o de no hacer, dependerá del caso. Sí, bueno, sí, el foro de familia tiene esa particularidad donde hay muchas que son obligaciones de hacer, ¿no? Ahí hay ajustes que son específicos que se pueden ir haciendo, o sea, es como que en familia tiene la particularidad, yo trabajé 8 años en el foro de familia y tenemos como la particularidad de que no sabemos nunca cuando tenemos una sentencia definitiva firme. Es muy dinámico todo el cambio y la evolución de las relaciones familiares y yo creo que siempre hay oportunidad para intentar ajustes que se puedan ir haciendo. Ahora, esta experiencia está relacionada ya a una sentencia inmodificable, en principio, en un proceso de conocimiento civil y comercial. De ahí la estructura del procedimiento. Pero creo que sí, que no hay inconvenientes para, en determinados tipos de procesos, quizás en los procesos de alimentos particularmente, donde se dan cuestiones que sí son más económicas, si se quiere, y ya podemos hablar de actos firmes y demás como para poder ir implementando estos mecanismos simplificados de ejecución. Sobre todo con el proceso de ejecución de alimentos, que es un proceso, si bien particular, siempre trae inconvenientes, ¿no? Se supone que es un proceso también específico, bastante simple, pero no deja de traer inconvenientes. Yo creo que para los procesos de alimentos es sumamente útil y sumamente aplicable esta experiencia. Sí, coincido plenamente que para alimentos es una herramienta que podría ir muy bien, porque a veces tenés los provisorios fijados y eso implica alguna complicación en la liquidación, porque implican pagos parciales, imputaciones y demás, que a veces en una audiencia resolvés 4 o 5 traslados, apelación de por medio, regulación de honorario. Nada, Sí, vos sabés que sí, tiene soy una fan particularidad también de la herramienta, así que me parece que podría ser muy práctica en familia, en alimentos sobre todo. sobre todo cuando también tenemos por ahí pagos que son en especie, otros en, digamos, tiene un montón de cuestiones que por ahí para resolver una liquidación, yo recuerdo por lo menos en familia, las cuestiones más complejas era resolver una liquidación de alimentos. Con lo cual, más allá de lo jurídico de fondo, cuestiones muy específicas, ¿no? y graves. Pero en cuanto a resoluciones y demás que se pueden abordar y simplificar, el proceso de ejecución de alimentos adeudados, creo que es un gran candidato para ingresar a la práctica. Coincido también. Muchas gracias, Andrés. Un Bueno, abrazo. Gracias. muchas gracias a todos, saludos y será hasta la próxima. Quedo a disposición también por mail el que quiera algún material, algún proyecto, algún modelo. No hay inconveniente, lo tenemos para compartir. Te Muchas dijo en gracias. el chat, te dijo en el chat, perdón, pero eh, la charla queda video grabada y se sube al canal de YouTube del instituto. Así que si alguien quiere volver a ver, repasar algún aspecto, ahí lo puede hacer, pausa, toma nota, lo que necesite, es muy práctico. Creo que a las 24 horas o 48 horas ya se sube, así que está muy bueno. Gracias de Buenísimo. nuevo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos.